Uno de los temas que te habíamos anticipado tiene que ver con la venta de medicamentos, que ha bajado, y que obviamente preocupa porque se analizan cuáles son las causas, el aumento de los remedios, el tema de que la gente no va tanto a los médicos justamente porque ahora se paga una consulta aparte, un pago aparte en muchos casos. Bueno, Roxana Lopresti nos va a ayudar, como decimos siempre, Roxy, a entender un poco, bueno, cuál es la situación aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Y por qué se da esta baja en la venta de medicamentos. Sí, Lucy, eso que estábamos hablando recién en el anticipo. Bueno, es un correlato de todo, lo que vos decías. Esto que muchos han dejado de ir a las consultas médicas por los altos costos. También aumentaron los medicamentos. Digo, es un combo de lo que se está viendo en las farmacias. Una baja en la venta de los medicamentos, en el consumo de los medicamentos, que de acuerdo a algunas estadísticas se dice que es del 20% la baja, si contamos de junio del 2023 a junio del 2024. Y para analizar esta situación y qué lectura es la que están haciendo desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza, que nuclea a todas las farmacias, se lo vamos a consultar a Mario Balestra, que es su presidente. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buen día, Roxana, un gusto. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Mario, ¿qué es lo que ven ustedes en las farmacias con esta baja del consumo? Digo, ¿qué es lo que perciben? Bueno, en principio, lo que vos bien decís, también Luciana, acá hay una realidad. El consumo minorista en la Argentina ha caído. Y con esto, el poder adquisitivo de la gente, al disminuir, han quedado mucha parte, es decir, masa de la población que tenía convenios con obras sociales prepagas, sobre todo, tuvieron que dejar de pagarla por ese aumento que hubo excesivo al principio de año. Sí, que fue muchísimo. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y eso fue que quedara mucha población sin obra social, y sin esa obra social pasó a pertenecer a parte del consumo de lo que pasa en el Estado. Ven los hospitales abarrotados, la farmacia de los hospitales abarrotadas también. Claro. De manera que esa puede ser una de las lecturas, la imposibilidad de la parte de la población de poder continuar con su prepaga. Otra lectura, como bien decías recién, el aumento de los medicamentos. El aumento de medicamentos ha ido acompañando a la inflación. En los últimos meses, desde marzo en adelante, ha estado por debajo del IPC. Eso también es una realidad. Comparado año contra año, acompañado a la inflación, porque hubo un aumento muy fuerte a fin del año pasado y comienzo de este. Bueno, por el incremento del dólar que hubo después de las elecciones, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero ese no ha sido solamente el motivo. No, son varios, son un correlato de todo. La foto es variada y también hay una situación que obras sociales han restringido de alguna manera suba de MECO. Y las coberturas también. Hay medicamentos que hay prepagas u obras sociales que cubrían al 40%, ahora la cubren al 30% o al 20%, o dejaron de cubrir ese medicamento. Eso también se observa. Sí, hay varias situaciones. En realidad, por ejemplo, PAMI, que es la obra social, digamos, nacional más fuerte, que tiene casi el 50% de lo que dispensamos nosotros en nuestras farmacias en el país. Y también hace que las personas que adquieran de PAMI tengan descuentos importantes o al 100%. Claro, hay planes diferenciados, ¿cierto? Claro. El plan Vivir Mejor, que tienen coberturas del 100%, etcétera. Pero ¿qué ha sucedido? PAMI, en lo que va del transcurso del año, ha ido restringiendo algunas moléculas que consideraba que no eran necesarias o que no son indispensables. Entonces las sacó del programa, donde le aplicó una bonificación menor hacia el afiliado y con el precio lleno del medicamento. Todos sabemos que el medicamento tiene dos precios, un precio para el público y un precio para PAMI. PAMI tiene un precio diferencial. Claro. Y de ese descuento, de ese precio diferencial, el descuento, en este tipo de medicamento no se aplica. Entonces, el afiliado de PAMI, que adquiría este tipo de medicamentos en forma continua, por no llamarlo crónico, porque no son patologías, digamos, consideradas crónicas, ¿qué pasó? Dejó de adquirirlo. Dejó de adquirirlo. Claro, es imposible adquirirlos. Entonces, bueno, ahí también tenés distintos tipos de situaciones que se dieron para que esta disminución de la dispensa haya sido notable. Claro.
Tal cual. Bueno, veamos en la siguiente placa, para contarle el número lo que estábamos diciendo. Cayó la venta, el consumo de medicamentos en un 20% si relacionamos de junio del 2023 a junio del 2024. No podemos hablar de julio porque todavía no cierra. Y bajó la venta de medicamentos de venta libre y perfumerías. Cuando hablamos de medicamentos de venta libre, si bien no vamos a decir uno por uno, ni tampoco la marca, pero ¿cuáles son lo que más bajó la venta? Mira, tenemos que primero dar datos que esto es una información de IQVIA y es una información de IQVIA. Contanos qué es. IQVIA es una empresa a nivel nacional que se encarga de estadísticas de todo lo que pasa en la salud en la Argentina. Y también son datos específicamente del Observatorio de Confederación Farmacéutica Argentina. Es decir, esto es lo que ha pasado en el país, no necesariamente es lo que ha pasado en Mendoza. Eso, vamos a aclararlo. En Mendoza la caída ha sido mucho menor, o ha sido menor. Sí acompañó el 20% en este tipo de productos que vos bien diferenciás. El medicamentos de venta libre, que para nosotros son medicamentos sin prescripción médica, porque son medicamentos igual. Esos medicamentos sin prescripción médica o llamados venta libre, son los que el paciente, cuando va a una farmacia, consulta con el farmacéutico por alguna patología circunstancial que tiene y el farmacéutico, de acuerdo a esta lectura que hace el paciente, le recomienda este tipo de medicamentos. Estos medicamentos, al no tener cobertura de la obra social, porque son medicamentos sin prescripción médica, no tienen cobertura social, han caído muy fuerte esa dispensa. ¿Te imaginas? Un medicamento que antes un digestivo te sale entre 5 y 10 mil pesos. Entonces, un antiácido, un analgésico de dispensa sin receta, ese tipo de medicamentos son medicamentos que son muy onerosos hoy por hoy para el bolsillo de cualquier paciente. ¿Y en las perfumerías qué tipo perfumería, lo que ha caído más fuertemente es la perfumería selectiva que llamamos, que es la perfumería de alto costo, algunas cremas especiales, importadas, dermocosmética especial. Los perfumes. Claro, perfumería importada y, a ver, vos fijate que hace 1 año y medio o 2 años venían los vecinos, nuestros hermanos chilenos, venían a adquirir cosas acá. Ahora pasa atrás. Bueno, esto está también muy relacionado con ese tema, Roxana. Es decir, la perfumería selectiva, las más caras, y bueno, acá ha sido bastante importante la disminución de dispensa. Y en el caso de medicamentos de venta libre, también se da un fenómeno, que lo conversábamos recién. ADMAT, por estudios que hace, ha cambiado de condición de expendio algunas moléculas. Cuando hablamos de condición de expendio, es pasar un medicamento, para que la gente lo entienda, de dispensa bajo receta a dispensa sin receta. Es decir, pasar de medicamento de venta con receta a medicamento de venta libre. Ha como liberado algunos. Digamos. Claro, algunas moléculas en determinadas concentraciones. Eso también ha repercutido de alguna manera porque el medicamento de venta libre no es reconocido por la Seguridad Social, de manera que se saca del Vademécum. Al sacarlo del Vademécum no tiene cobertura. Nos imaginamos que en algún momento eran más caros cuando era expendio con receta y ahora manejan el mismo precio y se ha mantenido ese precio. Ahora el precio se mantuvo. Claro. Para la gente es más cara, porque al no tener cobertura social también, no tiene el descuento de la obra social. Sí, es así. El precio se ha mantenido. Y con esto de que han aumentado las enfermedades respiratorias, junio, julio, bueno, eso desde mayo ya veníamos hablando de que empezaban a aumentar, muchos, como los costos de ir al médico, muchos no han ido y hicieron la automedicación. ¿Ustedes vieron un aumento de este tipo de medicamentos en esta época también? Mira, nosotros lo que hemos notado en nuestras farmacias es que, por lo que vemos en las prescripciones y lo que vemos, es que hay mucha patología viral. De manera que en las patologías virales los médicos habitualmente prescriben muy poco, sobre todo antitérmicos, analgésicos y nada más. Claro. Lo lógico que hay que prescribir en este tipo de casos. Pero esto, de lo que vos decís específicamente, la automedicación, no la podemos medir específicamente porque hay una caída del consumo. Claro. Entonces, si hubiese automedicación, habría mayor cantidad de consumo. Lo que sí te puedo decir es que
esta disminución de pacientes también en los consultorios o en la consulta médica se ha visto reflejada en un aumento de consulta en la parte pública. Claro, y para cerrar, muy breve, que me parece que no ha habido mucha diferencia. Con los medicamentos de enfermedades crónicas... Mira, los medicamentos de patologías crónicas como hipertensión, diabetes, etcétera, tienen mayor cobertura, claro, por ley. Es por ley, claro. Es por ley, y en el caso, los que más lo consumen es el afiliado de PAMI, que sigue con una cobertura del 100%. Claro. Por supuesto que hay algunas moléculas nuevas que te pueden darte una cobertura inferior. Yo creo que en ese tipo de cosas no se ha notado la caída, claro, del consumo. Porque son necesarios, aunque hay algunos que han bajado sus tratamientos y en vez de consumir la pastilla que la tienen que consumir día por día, la consumen cada 2 días. Bueno, eso también se observa cuando hablamos de los tratamientos, ¿no? Por los altos costos. Sí, lamentablemente eso ya venimos hace mucho tiempo, claro, con los tratamientos de patologías crónicas, que el tratamiento no lo hacen en forma completa. Claro, bueno, sí, también, la adhesión. La adherencia, así se dice, la adherencia. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por todos estos datos.